Ella murió y yo ni siquiera lloré. Ni una sola lágrima. Nadie habría imaginado que la canción Romantic Homicide de David era su plan para asesinarla hasta que se encontró el cuerpo de Celeste Rivas Hernández en su Tesla. Y con las imágenes recién publicadas que acaban de confirmar la relación de David con el asesinato de Celeste, esto podría ser prueba suficiente para que las autoridades federales arresten al músico, que aún se encuentra de gira. La desaparición y la doble vida. Imagina esto. Un cantante que encabeza las listas de éxitos, adorado por millones de personas, cuyo sencillo revelación se titulaba literalmente Romantic Homicide, homicidio romántico. Ahora imagina que la policía incauta el lujoso Tesla de este mismo artista y descubre los restos descompuestos de una adolescente en el maletero delantero. No se trata de una escena de una serie policíaca de Netflix. Es la horrible realidad que se ha desatado en torno a David, la estrella indie de R&B de 20 años, cuya música fue en su día banda sonora de corazones rotos en TikTok. La víctima, Celeste Rivas Hernández, una joven de 15 años de Lake Elsinore, California, que llevaba desaparecida más de un año. La revelación de su identidad no solo ha destrozado a su familia, sino que también ha desencadenado uno de los debates más escalofriantes de la cultura musical moderna. ¿Qué parte del arte de David era arte genuino y qué parte era una confesión? Celeste Marie Rivas Hernández nació el 7 de septiembre de 2009 en el condado de Riverside, California. Formaba parte de una familia latina de clase trabajadora muy unida en Lake Elsinore, una pequeña comunidad a unos 130 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Con una estatura de 1,55 metros y un peso aproximado de entre 45 y 55 kilos, Celeste tenía el cabello castaño oscuro y ondulado, ojos marrones y una personalidad juguetona que sus amigos describían como extrovertida, pero vulnerable. Su apariencia reflejaba los rasgos de la cultura de la generación Z, desde la moda inspirada en TikTok hasta un distintivo tatuaje con tinta roja que decía "Shh" en su dedo índice derecho, una tendencia adoptada por influencers y jóvenes famosos. Ese tatuaje desempeñaría más tarde un papel inquietante en su identificación. Sus vecinos la recordaban como una buena estudiante y una niña feliz, aunque, como muchos adolescentes, atravesó períodos de rebeldía y tensión familiar. A Celeste le encantaba la música, las redes sociales y albergaba el sueño de dedicarse a proyectos creativos propios. A pesar de su carácter extrovertido, las personas más cercanas a Celeste notaron que se había vuelto más reservada en los meses previos a su desaparición. Su mejor amiga, que pidió permanecer en el anonimato, dijo más tarde a los investigadores que Celeste había sido muy reservada sobre alguien con quien hablaba por internet y que se había vuelto cada vez más protectora con su teléfono. La amiga describió que había notado cambios en el comportamiento de Celeste. A veces parecía más feliz, pero también más ansiosa. Revisaba constantemente los mensajes y parecía distraída durante las conversaciones. La noche del 5 de abril de 2024, Celeste desapareció. Su hermano mayor, Matthew, contó más tarde a los periodistas que habían planeado una sencilla salida nocturna, ir juntos al cine en Lake Elsinore. Pero en algún momento entre la salida de casa y la llegada al cine, Celeste desapareció sin dejar rastro. La noche había comenzado con normalidad. Celeste estaba de buen humor, recordó Matthew, emocionada por ver la última película de terror que llevaban semanas planeando ver. Había dedicado más tiempo de lo habitual a prepararse, eligiendo cuidadosamente su atuendo: pantalones grises, un suéter negro, un sombrero y sus sandalias favoritas de Hello Kitty. Era un look que captaba a la perfección su personalidad. En parte adolescente, que intentaba ser cool; en parte niña, que aún amaba la alegría inocente de los personajes de dibujos animados. El plan era sencillo. Matthew la recogería alrededor de las 7 de la tarde, cenarían en su restaurante mexicano favorito y luego irían al cine para ver la sesión de las 9:15. Pero cuando Matthew llegó al lugar de encuentro, un pequeño parque cerca de su casa, donde solían reunirse antes de salir, Celeste no estaba por ninguna parte. Al principio, Matthew supuso que se había retrasado. Celeste era conocida en su familia por perder la noción del tiempo, especialmente cuando estaba con su teléfono. Esperó 20 minutos, enviándole mensajes de texto repetidamente antes de llamar a su madre. María Hernández sintió inmediatamente que algo iba mal. Celeste podía llegar tarde de vez en cuando, pero siempre contestaba al teléfono cuando la familia la llamaba. La búsqueda comenzó esa misma noche. Matthew condujo por el vecindario, revisando todos los lugares habituales de Celeste: la cafetería local donde le gustaba estudiar, el pequeño parque donde a veces se reunía con amigos,
incluso el centro comercial donde trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa. María se puso en contacto con los amigos de Celeste, pero ninguno la había visto desde que terminó la escuela ese día. Lo que hacía que la desaparición fuera particularmente inquietante era que Celeste había dejado atrás su cartera y su identificación. Sin embargo, su teléfono había desaparecido. La última actividad en sus redes sociales mostraba una selfie que había publicado alrededor de las 6 de la tarde con la leyenda «Noche de cine con mi hermano». Pero nunca llegó a esa cita. Según el cartel de persona desaparecida, la última vez que fue vista, vestía pantalones grises, un suéter negro, un sombrero y sandalias de Hello Kitty. Inicialmente, la policía la clasificó como una posible fugitiva, una postura trágicamente común cuando desaparecen adolescentes. Al no haber indicios inmediatos de delito, la oficina del sheriff del condado de Riverside colocó su caso en una lista de menor prioridad. Pero para su familia, no se trataba solo de una fuga. Su madre, María Hernández, insistía en que algo iba mal. Pegó carteles por toda la comunidad, suplicó a los medios de comunicación locales y se negó a dejar que el caso de su hija cayera en el olvido. Cuando fue entrevistada meses después, María admitió que ya tenía sospechas sobre un chico en la vida de Celeste. Su novio se llamaba David. Solo quiero respuestas para mi pequeña. Durante los siguientes 16 meses, la familia Hernández vivió en el limbo, aferrándose a una esperanza cada vez más débil mientras buscaba desesperadamente pistas. Mientras la familia de Celeste agonizaba por su desaparición, otra historia tomaba forma en el mundo de la música. Un adolescente de Houston llamado David Anthony Burke, conocido por sus fans como David, se estaba haciendo famoso de la noche a la mañana. En 2022, su canción Romantic Homicide, una inquietante balada indie grabada en el armario de su hermana con un iPhone, se hizo viral en TikTok y acabó alcanzando el puesto 33 en la lista Billboard Hot 100. El éxito de Romantic Homicide no se parecía a nada que la industria musical hubiera visto en los últimos años. Lo que comenzó como una grabación casera de un adolescente sin conexiones en la industria se convirtió en un fenómeno global prácticamente de la noche a la mañana. La melancólica melodía de la canción y su letra introspectiva sobre el amor perdido resonaron en millones de jóvenes oyentes que vieron reflejado su propio desamor en las palabras de David. El ascenso de David coincidió con un cambio más amplio en la forma de descubrir y consumir música. TikTok se había convertido en la nueva radio, con clips de 15 segundos que determinaban qué canciones dominarían las listas de éxitos. Su estética, misteriosa, artística, ligeramente oscura, encajaba perfectamente con lo que ansiaba la generación Z. Autenticidad mezclada con el misterio justo para mantenerlos intrigados. Entre bastidores, David era, según se dice, un adolescente tímido e introspectivo que prefería el anonimato de las interacciones en línea a los encuentros cara a cara. Quienes trabajaron con él en sus inicios lo describían como una persona muy creativa, pero también algo aislada. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, componiendo música, jugando a videojuegos y relacionándose con sus fans a través de diversas plataformas de redes sociales. El personaje con los ojos vendados que aparecía en sus videos musicales se convirtió en su imagen característica. Una figura misteriosa que los fans interpretaban como todo, desde una representación del entumecimiento emocional hasta un símbolo de la visión artística sin influencias externas. El propio David rara vez explicaba el simbolismo, prefiriendo dejar que los fans crearan sus propias interpretaciones. A medida que crecía su fama, también lo hacía su presencia en línea. Mantenía cuentas activas en múltiples plataformas, a menudo interactuando directamente con los fans de formas que los artistas más consolidados solían evitar. Esta accesibilidad le hacía parecer cercano y real a su público, muchos de los cuales eran adolescentes que se enfrentaban a sus propias luchas con la identidad, las relaciones y la salud mental. En el programa Zach Sang Show, David explicó cómo se inspiraba en la empatía, el anime y los videojuegos, en lugar de en sus romances personales. Pero el 4 es como si hubiera sustituido la A por él. Estoy construyendo este universo cinematográfico. Tengo este personaje con los ojos vendados que se ve en mis videos musicales. Eso se va a expandir a diferentes antagonistas y protagonistas y a todo un mundo de anime. Va a ser una locura. Para los fans, David no era solo otro cantante. Estaba creando todo un mundo, mezclando letras desgarradoras con una narrativa cinematográfica. Su seguimiento, casi sectario, creció, alimentado por su personalidad reservada y su enigmática presencia en línea. La comunidad que se formó en torno a su música era intensamente leal, con fans que analizaban cada letra, cada elemento visual de sus videos y cada publicación en las redes sociales en busca de significados ocultos.
Las historias paralelas de la desaparición de Celeste y el ascenso de David crearon una intersección involuntaria que más tarde resultaría escalofriantemente significativa. Mientras la familia Hernández buscaba desesperadamente a su hija desaparecida, la base de fans de David crecía exponencialmente, especialmente entre las adolescentes que se identificaban profundamente con su vulnerabilidad emocional y su visión artística. Sus servidores de Discord se convirtieron en lugares de reunión para que los fans discutieran no solo su música, sino también sus propias luchas contra la depresión, la ansiedad y los problemas de pareja. La comunidad que se formó era muy personal, y el propio David se unía ocasionalmente a las conversaciones y ofrecía apoyo a los fans que atravesaban momentos difíciles. Esta interacción directa creó una sensación de intimidad que muchos fans nunca habían experimentado con una celebridad. La coincidencia demográfica era sorprendente. El público principal de David estaba compuesto en su mayoría por adolescentes de entre 13 y 17 años, el mismo grupo demográfico que Celeste. Muchos fans lo veían como algo más que un simple músico. Era un alma gemela que entendía su dolor y podía expresar los sentimientos que ellos mismos tenían dificultades para expresar. Esta conexión emocional hacía que su música se sintiera como un salvavidas para muchos jóvenes que se enfrentaban a problemas de salud mental. Lo que hacía que el atractivo de David fuera especialmente poderoso era su aparente autenticidad. A diferencia de las estrellas del pop fabricadas, él parecía genuinamente vulnerable y accesible. Sus letras trataban temas como el aislamiento, el desamor y el entumecimiento emocional, que resonaban profundamente en una generación que se enfrentaba a niveles sin precedentes de problemas de salud mental. El hecho de que tuviera una edad similar a la de ellos hacía que su éxito pareciera alcanzable y sus dificultades comprensibles. La cultura del tatuaje que rodeaba su marca también desempeñó un papel importante en su atractivo. El tatuaje "Shh" se convirtió en un símbolo de pertenencia entre sus fans, y muchos seguidores se hicieron tatuajes similares como forma de expresar su conexión con su mensaje y su comunidad. Las redes sociales se llenaron de fotos de fans mostrando sus tatuajes inspirados en David, creando una red visual de devoción que se extendía por todos los continentes. Este fenómeno cultural adquiriría más tarde un significado más oscuro, cuando los investigadores comenzaron a examinar la conexión entre David y sus fans, especialmente a la luz del tatuaje "Shh" de Celeste y la revelación de su familia sobre su novio llamado David. Pero a medida que su fama crecía, comenzaron a surgir rumores en Internet. Circularon capturas de pantalla de supuestas conversaciones en Discord entre una usuaria llamada Celeste y cuentas vinculadas a David. Reaparecieron fotos que lo mostraban con una chica que se parecía mucho a Celeste Rivas. Los críticos afirmaron que este fue el comienzo de una relación de grooming que comenzó en 2022, cuando Celeste solo tenía 12 años. Las autoridades nunca confirmaron estas acusaciones, y muchos hilos fueron descartados como especulaciones de Internet. Pero, en retrospectiva, las inquietantes coincidencias son imposibles de ignorar. Tanto Celeste como David tenían el mismo tatuaje "Shh". Según se informa, Celeste le dijo a su madre que su novio se llamaba David. Una canción inédita filtrada de 2023, titulada Celeste, reapareció después de que se encontrara su cuerpo. Ya se tratara de escalofriantes coincidencias o de indicios de algo más profundo, se estaba preparando el escenario para uno de los descubrimientos más impactantes de la historia reciente de la música. El cadáver en el Tesla. La noticia se extendió como la pólvora. Un coche, un Tesla, abandonado en las colinas de Hollywood. 2 trabajadores del jardín informaron de un olor fétido. Y entonces, lo inimaginable. Restos humanos, envueltos en plástico, descubiertos en el maletero delantero. No era un Tesla cualquiera. Estaba registrado a nombre de David, la estrella emergente del R&B independiente, que solo un año antes había actuado en programas nocturnos y encabezado su primera gira importante. En un solo instante, su universo cuidadosamente construido de canciones cinematográficas sobre desamor chocó con la realidad más dura imaginable, una investigación por homicidio. El 8 de septiembre de 2025, los trabajadores de Hollywood Tow, un estacionamiento en North Mansfield Avenue en Los Ángeles, notaron un hedor nauseabundo que emanaba de un Tesla Model 3 negro que había sido incautado días antes después de quedar abandonado en Hollywood Hills. Cuando los agentes de la policía de Los Ángeles abrieron el maletero delantero del coche, se encontraron con una imagen espantosa. En su interior había un cuerpo humano, envuelto herméticamente en plástico negro. Los restos estaban muy descompuestos y pesaban solo 32 kilogramos,
lo que sugería semanas de descomposición, mutilación o ambas cosas. Algunos fragmentos de ropa aún se aferraban al cuerpo. Un top blanco sin tirantes, leggings negros, una pulsera de cadena amarilla y unos aretes de botón. Todas las prendas coincidían con el folleto de personas desaparecidas que se había distribuido cuando Celeste Rivas Hernández, de 15 años, desapareció en abril de 2024. Y luego vino el detalle que dejó paralizada a su madre. Un tatuaje con la palabra "Shh", grabado con tinta roja en el dedo índice derecho de la joven. Era el mismo tatuaje que María Hernández había suplicado a la policía que mirara cuando su hija desapareció por primera vez. La confirmación llegaría días más tarde a través de los registros dentales y el ADN, pero en su corazón, María ya lo sabía. Sabía que era mi bebé. La descripción coincidía en todo. La oficina del forense del condado de Los Ángeles describió los restos como no intactos. La descomposición sugería que la muerte había ocurrido semanas antes, aunque el informe oficial indicaba el 8 de septiembre como fecha provisional, a la espera de los resultados toxicológicos y traumatológicos. El envoltorio de plástico grueso apuntaba a un ocultamiento, un acto deliberado. Aunque la causa exacta de la muerte se pospuso, los investigadores trataron el caso como un homicidio desde el principio. Aumentando el misterio, los informes indicaban que el Tesla podría haber estado estacionado entre 5 días y un mes completo antes de ser remolcado. Si las cámaras del modo centinela del coche hubieran estado activas, podrían haber grabado quién lo dejó allí. Pero aún no se ha publicado ninguna grabación. El dolor era abrumador, pero también lo era la indignación. ¿Cómo podían los restos de una niña desaparecida acabar en el coche de un artista mundialmente famoso? El Tesla estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, David. La policía confirmó rápidamente que no se encontraba en Los Ángeles en el momento del descubrimiento. Estaba en plena gira, actuando en Minneapolis el 9 de septiembre, y con una actuación prevista en Seattle el 17 de septiembre. Su equipo emitió un comunicado en el que destacaba su cooperación. David ha sido informado de lo sucedido, y aunque sigue de gira, está cooperando plenamente con las autoridades. Aún así, las coincidencias circunstanciales eran asombrosas. El tatuaje "Shh", que compartían tanto Celeste como David. El nombre del novio de Celeste, David. Los supuestos chats de Discord entre ella y cuentas vinculadas al cantante. Y un rumor sobre una canción inédita titulada Celeste, grabada a finales de 2023, X-Post. Para el público, no se trataba de coincidencias, sino de pistas en una inquietante historia. Inmediatamente después, David canceló su concierto en Seattle, alegando circunstancias imprevistas. A continuación, guardó silencio en las redes sociales, publicando solo un críptico 6-7 antes de desaparecer de las plataformas públicas. Las marcas retiraron sus colaboraciones. Crocs y Hollister archivaron discretamente las campañas de marketing en las que aparecía el cantante. Mientras tanto, las reproducciones de Romantic Homicide volvieron a dispararse, esta vez vinculadas de forma morbosa a la tragedia real que ahora parecía presagiar. El discurso público se dividió drásticamente. Las voces acusadoras en X lo declararon culpable, estableciendo paralelismos entre sus letras y el espantoso descubrimiento. Las voces defensivas instaron a la moderación, advirtiendo contra una caza de brujas digital sin cargos formales. Un comentario viral resumió la división. O bien se trata de la coincidencia más inquietante de la historia de la música, o bien es una confesión que se ha estado ocultando a plena vista. Lo que hacía que el caso fuera aún más surrealista era lo mucho que parecía reflejar el propio arte de David. Su sencillo revelación, Romantic Homicide, describe a un amante que mata a su novia y no siente remordimiento alguno. El video musical, lanzado el 7 de septiembre de 2022, casualmente el cumpleaños de Celeste, incluye una escena en la que su alter ego, con los ojos vendados, dispara a su novia antes de acunar su cuerpo bajo la lluvia. La inquietante coincidencia y las imágenes alimentaron las teorías de que el arte se había cruzado con la realidad. ¿Era esto un presagio? ¿O era simplemente una trágica ironía magnificada por los detectives de Internet? En el programa Sack Sang Show, años antes, David había restado importancia al carácter personal de sus letras, diciendo que a menudo escribía a partir de la observación y no de la experiencia. Es todo eso, amigo. Intento incluir una parte de mí mismo en cada parte de la música, pero intento obtener todas las perspectivas diferentes que puedo, todos los puntos de vista posibles. Pero ahora, con el cuerpo de Celeste en su coche, los fans reexaminaron cada letra y cada imagen. Lo que antes parecía una metáfora, ahora parecía una prueba. Música, asesinato y frenesí mediático. Para cuando se identificó el cuerpo de Celeste Rivas,
La historia ya había trascendido la investigación de un homicidio. Ya no se trataba solo de una adolescente desaparecida. Se trataba de una artista cuyo mayor éxito se titulaba Romantic Homicide, homicidio romántico. Se trataba de videos musicales que parecían presagiar el crimen. Se trataba de chats filtrados, tatuajes crípticos y un tema rumoreado que llevaba el nombre de la propia víctima. Lo que siguió fue una de las tormentas mediáticas más caóticas de la historia reciente. Un juicio en las redes sociales, donde millones de personas debatieron si el arte de David era una metáfora, una advertencia o una confesión. Grabada con un iPhone en el armario de su hermana, la canción se volvió viral en TikTok y se convirtió en la banda sonora de innumerables ediciones sobre desamor. Pero, en retrospectiva, la letra ahora parece siniestra. En el fondo de mi mente, tú moriste y yo ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima. Los fans buscaron conexiones en las imágenes. El cabello oscuro y rizado de la actriz, parecido al de Celeste. La estilizada muerte, inquietantemente similar a cómo se ocultó su cuerpo real. La fecha, que coincidía con su cumpleaños. El simbolismo que antes parecía una metáfora artística se convirtió de repente en la prueba A en el Tribunal de la Opinión Pública. En el programa Sack Sang Show, años antes, David había explicado que su proceso creativo era más imaginativo que confesional. Me siento más cómodo expresándome y conectando con la gente de una manera que siento que es hablar sin cantar. Romantic Homicide. Es como si cualquiera pudiera haber compuesto esas canciones. Pero ahora, los críticos no estaban convencidos. Internet comenzó a debatir. Tal vez cualquiera podría escribir sobre un desamor, pero no todo el mundo acababa con el cadáver de una chica desaparecida en su coche. El frenesí se intensificó cuando comenzó a circular por Internet un clip de una demo inédita. Titulada Celeste, la canción fue supuestamente grabada en diciembre de 2023. Según una publicación de X que se hizo viral, la letra hacía referencia a la inocencia perdida y a una chica que se escapó. Los escépticos señalaron que la filtración podría ser falsa o estar mal atribuida. Pero para muchos, la mera existencia de una canción con ese nombre parecía una coincidencia demasiado grande. Un comentario que ganó popularidad decía: no solo escribió sobre un homicidio, nombró a la víctima. Esto no es arte, es una prueba. La supuesta conexión entre David y Celeste iba más allá de la letra. Los detectives en línea resucitaron capturas de pantalla de servidores de Discord que se remontaban a 2022, cuando Celeste solo tenía 12 años. Los mensajes mostraban bromas casuales entre una usuaria llamada Celeste y una cuenta que se cree que pertenece a David. Si son auténticos, los chats podrían sugerir un acoso temprano, un patrón de celebridades mayores que establecen conexiones inapropiadas con fans menores de edad. Aunque las fuerzas del orden no han verificado estos registros, las acusaciones han sacado a relucir viejas heridas culturales, recordando casos como los de R. Kelly y Jeffrey Epstein. El hecho de que Celeste le hubiera dicho a su madre que estaba saliendo con alguien llamado David no hizo más que intensificar las sospechas. Times of India. Otro punto conflictivo: el tatuaje Shh. Celeste lo tenía tatuado en rojo en su dedo índice derecho. Los fans no tardaron en señalar que David también tenía el mismo tatuaje. Algunos insistieron en que era un tatuaje de pareja, una prueba de su relación. Pero los defensores respondieron que el tatuaje es común, y lo llevan celebridades desde Rihanna hasta Lindsay Lohan. La coincidencia podría ser casual. Aún así, en el contexto de todo lo demás, se convirtió en otra prueba más de la narrativa tejida en Internet. A mediados de septiembre, el caso acaparaba los titulares de todo el mundo. Desde Rolling Stone hasta el New York Post, todos los medios analizaron la historia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones. En X, antes Twitter, hashtags como #JusticeForCeleste se convirtieron en tendencia. Las publicaciones acusaban a David de ser un asesino, un depredador, un manipulador que se escondía a plena vista. Un hilo de Twitter viral recopilaba supuestas pruebas, superponiendo sus letras con fotos de Celeste. Pero otros instaron a la cautela, advirtiendo contra el vigilantismo digital. Sin cargos formales, ¿era justo etiquetarlo como culpable? ¿Podían las coincidencias inocentes convertirse en una narrativa condenatoria? Un editorial de NBC lo expresó sin rodeos. La línea entre la investigación y la calumnia es peligrosamente delgada. La controversia también desató debates más amplios sobre la responsabilidad en la industria musical. Los críticos se preguntaban: ¿cómo es posible que nadie se diera cuenta antes de las posibles señales de alarma? Su canción Revelación describía literalmente un homicidio. Los rumores sobre fans menores de edad
Llevaban años circulando por Internet. ¿Por qué las discográficas y las marcas seguían promocionándolo? Otros argumentaron que era injusto mezclar el arte con el comportamiento delictivo. Como escribió uno de sus defensores, si todos los compositores que cantan sobre la muerte fueran culpables de asesinato, la mitad de la industria musical estaría en la cárcel. Aún así, los paralelismos eran innegables, y para muchos, demasiado escalofriantes como para ignorarlos. Por ahora, el caso sigue abierto. La policía de Los Ángeles y la oficina del sheriff del condado de Riverside están llevando la investigación del homicidio, con agencias federales supervisando posibles elementos interestatales. No se han presentado cargos formales contra David. Su equipo sostiene que está cooperando plenamente, y su agenda de giras, vuelos y registros de hotel le proporcionan una coartada durante el periodo en el que se cree que el cuerpo de Celeste fue colocado en el Tesla. Los informes forenses sobre la causa de la muerte y la toxicología aún están pendientes. La demora en las respuestas solo alimenta las especulaciones. Entre los titulares sobre famosos se pierde una dura realidad. El caso de Celeste inicialmente no se consideró prioritario porque se la clasificó como fugitiva. Al igual que muchos adolescentes desaparecidos, su desaparición no requirió recursos urgentes. Su muerte pone de relieve las fallas sistémicas en la forma en que las autoridades tratan a los menores desaparecidos, especialmente a las niñas de clase trabajadora o de minorías. Sus palabras resuenan más allá de su propia tragedia, resonando en innumerables familias que aún buscan a sus seres queridos desaparecidos. Hoy en día, la historia de Celeste es tanto una tragedia como una advertencia. Para su familia, la pesadilla de la pérdida nunca se desvanecerá. Para los fans de David, su música ha cambiado para siempre. Ya no son solo baladas melancólicas, sino posibles pruebas de algo más oscuro. Y para la sociedad, el caso plantea preguntas urgentes. ¿Dónde está la línea entre el arte y la confesión? ¿Cómo debemos responsabilizar a los personajes públicos cuando hay menores involucrados? Y en una época en la que las redes sociales pueden convertir la especulación en verdad de la noche a la mañana, ¿cómo equilibramos la justicia con la moderación? Hasta que los investigadores den respuestas definitivas, el misterio seguirá sin resolverse. Pero una cosa es segura: Celeste Rivas Hernández era más que una víctima en la historia de otra persona. Era una hija, una hermana, una amiga, una vida que importaba. Mientras el sol se pone sobre Los Ángeles, el Tesla negro permanece en un depósito policial, con su carrocería metálica guardando los ecos de una pesadilla. En el fondo de nuestras mentes, como la canción que lo hizo famoso, persiste un pensamiento escalofriante. ¿La música predijo el asesinato o el asesinato inspiró la música? En cualquier caso, una chica ha desaparecido, una estrella está en el punto de mira y una comunidad exige justicia. Haga clic en una de las tarjetas de su pantalla para ver más videos como este.